Vamos a pasar con nuestro primer invitado de esta mañana. Nos acompaña Jaime de Altaos, político, analista político, periodista. Jaime, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Pancho, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Antes de entrar al tema, que son las elecciones y un poco hacer la comparación entre las elecciones de 2016 y 2026, porque ya vemos cómo se está tratando de impedir la competencia o impedir el acceso, o se está tratando de bajar a algunos candidatos. El día de ayer nos encontramos tú y yo en un evento que hubo, que organizó Canal B, con el ministro de Economía, quien prometía o quien avisaba un poquito cuáles eran los índices macroeconómicos del Perú. Me gustaría conocer un poco tu opinión acerca de cómo ves el crecimiento económico del Perú, porque si bien los titulares están llenos de asuntos relacionados con las características estéticas de la presidente o los ministros del Interior o la alta criminalidad, la economía ha pasado a un segundo o hasta tercer lugar. Los peruanos no estamos enterándonos de lo que está pasando, pero es importante escuchar voces prudentes como la tuya para que los peruanos se enteren un poco. Sí, gracias, Pancho. Bueno, el ministro ha anunciado que el Perú crecería 4%, pero en general todos los economistas, los institutos, los think tanks hablan del 3%, ¿no? Ujú. Algunos han subido a 3.1%, 3.2%, dicen que la figura del ministro es pues muy optimista. En realidad el Perú debería crecer a 7, 8, 9% con el precio de los minerales que tenemos, como crecíamos en la época de Alan García con esos mismos precios, en realidad precios de los minerales altos, pero menos altos que los que son ahora. Ujú. El problema es que el futuro del Perú se ha destruido, pues no, luego de todos los eventos que hubo, de la anarquía política que hubo a partir del 2016, la persecución política, la destrucción de parte de la clase política, que llevó a la elección de Pedro Castillo y luego, en fin, a partir de ahí se ha perdido la confianza en el futuro, los capitales se han ido, hay 24.000 millones de dólares que han salido del país, millones de peruanos se han ido, el Perú se ha descapitalizado y entonces no está creciendo a la velocidad que debería poder crecer. Deberíamos retomar claro, eso me imagino que será posible quizás si tenemos un buen gobierno a partir del 2026, ¿no? Ujú. Pero el ministro sí ha logrado entusiasmar al empresariado, ¿no? A los empresarios, a los inversionistas, porque tiene una mirada claramente favorable a la inversión, con el impulso muy fuerte a las asociaciones público-privadas, a las APPs, Ujú. a las obras por impuestos. eh, y este shock desregulatorio que ha anunciado, Sí. que es interesante, que es muy importante, porque un grave problema del país de la economía peruana, es que la economía se sobrereguló, ¿no? Es decir, el peso regulatorio sobre la actividad económica en el Perú es muy grande, sobre todo a partir del gobierno de Humala, ¿no? Ujú. Entonces hay que efectivamente desregular, hay que repotenciar el modelo, eliminando estas regulaciones tremendas que hay. Además, no solamente dificultan la inversión, sino que consolidan la informalidad. Es imposible formalizarse Mm. con esa cantidad de normas, de trabas burocráticas, de obligaciones que no tienen sentido y que pesan sobre la economía, ¿no? El Estado aplasta a la economía, ¿no? A las actividades económicas. Entonces, ese shock de regulatorio es un anuncio muy importante. Ojalá que realmente tenga potencia, tenga profundidad, lo sepan hacer bien. Entiendo incluso, no lo dijo, pero sé que a partir de agosto la presidenta anunciaría un apagón burocrático. Así. Es que es lo mismo, yo le había contado a esto al ministro Salardi, en Argentina se aprobó un decreto por el cual en 2 meses los ministerios deberían eliminar todas las normas que trabaran de alguna manera, dificultaran la inversión o modificarlas, ¿no? Ujú. Tenían 2 meses para hacerlo. Entonces lo mismo van a hacer acá. No sé exactamente con qué normativa, quién va a regular esto, Claro. pero todos los ministerios van a tener la obligación de limpiar su normativa, sus regulaciones, Ojalá, depurarlas. claro. Entonces, en 2 meses, más allá de lo que ya se está haciendo, ¿no? Sí, ojalá que puedan hacerlo bien, porque obviamente para poder identificar o para poder eliminar estas barreras burocráticas, primero hay que identificarlas y tener la predisposición para hacer un- un- una identificación de cuál es la problemática de cada ministerio, ¿no? Los burócratas no se han caracterizado por tener esa capacidad de mea culpa o de autoevaluación para identificar No, qué funciona y qué cosa no.
No, al contrario, los burócratas lo que hacen es generar precisamente cada vez más normas Ujú. y más dificultades y más peajes, para ponerlo de alguna manera, Sí. precisamente para beneficiarse, ¿no? Porque Ujú. lo que tenemos es una administración pública más bien patrimonialista, no meritocrática, en la que muchos burócratas consiguen beneficios, incluso corruptos, poniendo peajes y trabas para la inversión. Entonces uno, para poder conseguir una licencia, un permiso o lo que fuese, o que le acepten el nivel de, en fin, de obligaciones que está cumpliendo, Sí. entonces hay que pagarle al funcionario para que le den luz verde. Entonces el Estado es un Estado expropiatorio, un Estado opresivo, en muchos casos, en otros casos no, pero en muchos casos sí, y entonces va a ser difícil que los burócratas Sí. digamos, que tienden a generar un mecanismo de autogeneración de normas, Ujú. degeneren. De los peruanos que ahora utilizan los medios digitales para poder simplificar justamente el intercambio, el comercio, la comunicación, y aparece un ente regulador que le quiere cobrar 250.000 soles a una chica emprendedora simplemente por no poner la palabra publicidad en algo que evidentemente es una publicidad, ¿no? Entonces, ya me parece que el Estado, en vez de pensar en los tributantes como si fueran sus socios, sus aliados, porque al fin y al cabo tienen que verlo de esa manera, ¿no? Como si fueran sus shareholders, como si fueran sus stakeholders. Los ven como si fueran sus enemigos. En el primer momento en que un emprendedor, un empresario comienza a florecer, los entes reguladores, los diferentes organismos del Estado, los ven como la oportunidad para quitarles oxígeno, para buscar cómo se benefician ellos, en vez de estar pensando cómo nos beneficiamos todos, cómo hacemos para que crezcas y para que puedas emplear a más personas, crear más oportunidades de trabajo y además dar ejemplo de que se puede hacer empresa en el Perú. Además, me dices que es el Indecopi el que le aplicó eso. Indecopi, Bueno, Indecopi se supone que es el organismo encargado de destrabar, sí, de eliminar las trabas burocráticas. sí, Ellos tienen toda una oficina, una división encargada de la identificación de trabas burocráticas para eliminarlas. Justamente uno de los aspectos que ha anunciado el ministro de Economía es que se van a eliminar como 180, dijo más o menos, trabas burocráticas que habían sido identificadas precisamente por Indecopi, sí. pero que Indecopi no lograba que se eliminen o algo Ujú. parecido. Entonces se van a sacar un decreto supremo para eliminarlas. Indecopi, que además es el órgano regulador encargado de supervisar que exista competencia en el mercado. ¿Cómo es posible, pues, que tenga ese tipo de actitudes? Ya Ya, es un totalmente. contrasentido, Es un es negar contrasentido. su propia esencia, su Ujú. propio sentido, ¿no? No, la cosa es bien complicada. Y bueno, claro, como tú decías, cada vez que un pequeño emprendimiento empieza a surgir y quiere formalizarse, se formaliza. Por ejemplo, la SUNAT le cae encima, sin piedad, Exacto. sin piedad. Entonces, ese emprendedor dice, ¿para qué diablos me he formalizado? Hmm. ¿No? Si me van a perseguir, y regresa pues a la informalidad. Tenemos que abrir el Estado. El Estado no puede ser una entidad cerrada y expulsora, ¿no? Excluyente. Tiene que abrir a la, a la actividad general, ¿no? De acuerdo contigo. Ahora, pasando a otro tema, que era un poco la comparación entre las elecciones de 2016 y la de 2026, que ya están a la vuelta de la esquina, más aún porque la Presidente, antes de que le cayera una moción de vacancia en contra o antes de que hubiera fuerzas que quisieran desequilibrar el gobierno, convocó elecciones ya para abril de 2026. Recientemente en una entrevista tú mencionaste que en 2016 la señora Clara Elvira Ospina había creado un operativo político para traerse abajo la candidatura de Keiko Fujimori. ¿Cómo fue un poco lo que Ah, bueno, sucedió? no, claro. Aquí lo que pasa es que un factor muy negativo en la política peruana y en el devenir peruano ha sido esta polarización entre fujimorismo y antifujimorismo, ¿no? Que ha sido muy dañino, que ha sido nefasto. Y eso se manifestó, por ejemplo, en la elección del 2016. Recuerdo una columna tuya en El Comercio que decías, el partido más grande del Perú es el antifujimorismo. Así es, efectivamente, efectivamente. Entonces, 2 semanas antes de esa elección de 2016, Keiko Fujimori le llevaba, estamos hablando de la segunda vuelta, ¿no? Le llevaba 8 puntos de ventaja a Pedro Pablo Kuczynski y era prácticamente la segura ganadora. Ujú. Pero 2 semanas antes, Cuarto Poder sacó este informe que
propalaba una declaración de un supuesto informante de la DEA que decía que había recibido no sé cuántos millones de dólares de Joaquín Ramírez, que a su vez le había dicho que se los había dado Keiko Fujimori para que los lave, ¿no? Entonces, ¿y dónde estaba no había ninguna prueba? Es decir, se supone que ese era un informe que él había dado a la DEA, pero no se presentó ningún audio, ningún video, nada, el informe no estaba por escrito, era simplemente un dicho de este señor que pudo haber sido, de hecho, yo creo que fue inventado con la finalidad de destruir esa ventaja de Keiko Fujimori en ese momento. Sí. Entonces, yo en la discusión interna dije, esto no es un informe periodístico, esto es un operativo político, porque no hay ninguna prueba. Es decir, la distancia entre la gravedad de lo que se afirma y la prueba que se muestra es enorme, es decir, no hay ninguna prueba, es un dicho. Entonces no se puede, pero aparece como si fuera real, como si fuera verdadero. Porque además viene con el sello de Cuarto Poder, viene con el sello de un canal reputado, entonces la gente lo presume como si fuera real. Así es, como si fuera real. Y eso, digamos, desató una serie de eventos que finalmente terminaron en que Keiko Fujimori perdiera la elección, por muy poco, pero la perdió. Sí. Y eso fue terrible porque ella tenía 73 congresistas, entonces ella debió haber ganado esa elección para tener mayoría parlamentaria y poder gobernar y poder hacer las reformas que había que hacer, que las tenía claras en ese momento Fuerza Popular. Pero no, al ganar Pedro Pablo Kuczynski con una minoría ínfima en el Congreso, ¿no? Y teniendo la oposición de 73 congresistas de fuerza mayoría, que era una mayoría absoluta, entonces se creaban las condiciones para una confrontación entre poderes que siempre en el Perú han producido, digamos, interrupciones constitucionales de alguna naturaleza, que fue lo que se produjo, porque finalmente se desató la guerra entre las dos partes, pese a que en algún momento, digamos, Keiko Fujimori, antes de que asumiera Pedro Pablo Kuczynski, buscó, esto es una confesión que me hizo a mí Luis Bedoya Reyes, me contó que ella lo buscó para que intercediera ante Pedro Pablo Kuczynski para buscar un premier de concertación entre las dos fuerzas, para que haya un gobierno, pues, de un gobierno conversado. Y eso finalmente no fue aceptado. Pedro Pablo Kuczynski jamás recibió a Bedoya Reyes, no se pudo concretar. Y el hecho es que después se desató la guerra, ¿no? Pedro Pablo Kuczynski declaró en España, antes de asumir, que él iba a quitar 30 congresistas a Fuerza Popular, con lo cual ahí creo que ella dijo, bueno, este señor no va. Entonces, la guerra terminó en la salida, en la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, en la asunción de Vizcarra. Vizcarra sube al poder y no encuentra mejor manera de construir su popularidad que confrontar con el Congreso, que estaba bien dominado por Fuerza Popular, nuevamente el antifujimorismo, ¿no? Eso alimentó su popularidad hasta que ese populismo político terminó con la disolución inconstitucional del Congreso, y hemos tenido a partir de ahí, y esto en convergencia con ese populismo judicial de la Fiscalía de la Nación en los casos Lavallato, en los casos de donaciones de campaña, que no eran delito. Entonces se criminalizó las donaciones de campaña, se puso en la cárcel a los líderes políticos, a Keiko Fujimori, Ollantumala, Nadine Heredia, etcétera. Se destruyó entonces parte de la clase política, porque evidentemente una persona que estaba en la cárcel por supuesta corrupción, la gente piensa que es corrupta, efectivamente. Entonces eso trajo abajo la imagen de Keiko Fujimori, y perdió la elección frente a Pedro Castillo. Pedro Castillo, alguien tan improbable como Pedro Castillo, subió al poder, se fueron del país pues 23 mil millones de dólares, se fueron millones de peruanos, se destruyó el futuro del país, se destruyó la confianza en el futuro del país, y entonces estamos en la situación que estamos. Por eso es que no crecemos a la velocidad que deberíamos crecer. Y todo esto ha sido consecuencia de esta politización de la justicia, de este populismo político, y todo devenido, digamos, el origen de esto está en esta polarización entre fujimorismo y antifujimorismo, ¿no? Y ahora tenemos a la Fiscalía que nuevamente también quiere tirarse abajo la candidatura de Keiko Fujimori, en este caso por presuntamente incurrir en conductas antidemocráticas por haber desconocido los resultados de la segunda vuelta de las elecciones generales de 2021. Bueno, es que realmente la Fiscalía de la Nación, la Fiscal de la Nación, reincide pues en actitudes que en realidad muestran un reflejo de la politización de la justicia, ¿no? De la politización de la Fiscalía, que no acaba.
los casos Lavallato, el caso Cocteles, por ejemplo, ya debería ser sobreseído, ¿no? Debería cesar, porque es un caso de persecución política. No había, en las donaciones de campaña, repito, no eran delito. Sí. Y por lo tanto, ese fue un proceso persecutorio, de persecución política, no solamente a políticos, a empresarios, a Ricardo Briceño, esas cosas increíbles. Entonces hubo una ideologización y una persecución política que todavía se mantiene porque ese caso sigue abierto, aunque ha sido anulado, ha regresado a foja cero, pero no han cambiado al fiscal. Ya salió el juez, que era Zúñiga, pero no han cambiado al fiscal, que sigue siendo José Domingo Pérez, tiene que presentar una nueva acusación. ¿Qué nueva acusación va a presentar? La acusación que presentó no tenía ninguna consistencia y por eso es que finalmente fue anulado el proceso. ¿Qué crees tú, Jaime, que hay justa razón para temer al fujimorismo como esbozan personajes como Clemente Ospina o la misma Fiscalía o diferentes personalidades autodenominadas antifujimoristas? ¿O es más como un diablo que han creado necesario para poder cohesionar a una sociedad en contra de ese enemigo común? Yo creo que es más bien lo segundo, ¿no? Porque Keiko Fujimori no, digamos, el padre fue autoritario, Ujú. sin duda, ¿no? Incluso pretendió perpetuarse en el poder, para lo cual controló instituciones, con el Poder Judicial, el propio Jurado Nacional de Elecciones, compró la prensa, en fin, cometió una serie de abusos autoritarios, Ujú. sobre todo en su segundo gobierno, ¿no? Al final de su segundo gobierno. Pero luego incluso fue demonizado por lo que no debió ser demonizado, por violaciones de derechos humanos, debió ser demonizado por eso, Sí. por el tema de sus violaciones constitucionales, ¿no? Pero la hija no, ella se enfrentó a Montesinos, desde el comienzo participó en el proceso democrático, ha sido congresista, Ujú. formó un partido, cosa que el padre no hizo. El padre no formaba un partido para cada elección, su Sí. partido eran las Fuerzas Armadas. La hija formó un partido en una época, en un momento en que todos los partidos se disolvían, el sistema de partidos se pulverizaba, se fragmentaba. Fue el único esfuerzo de construcción genuina de un partido político en un momento complicado. Y logró formar ese partido, que es el que todavía existe, que ha sido más bien muy debilitado por el proceso Lavallato, Ujú. ¿no? Pero en realidad ese partido debió ser la derecha popular peruana, digamos, el partido de derecha popular peruana, que no ha podido serlo en la magnitud que hubiera podido serlo. Ella es demócrata, ella cree en la democracia, entonces atribuirle a ella las características del padre Sí. es una manera muy fácil, como tú dices, de demonizarla. Yo lo que no entiendo, a ver si tú tratas de entender un poco la votación de los peruanos en la segunda vuelta, ¿no? Por un lado tienes a un partido marxista, leninista, mariateísta. Así es como ellos mismos se autoperciben. Si uno revisa lo que ha hecho el marxismo y el leninismo, ha sido justamente perpetuarse en el poder, ser autoritarios y no respetar la democracia. Eso es parte un poco de su modus operandi. Por otra parte tienes a Keiko Fujimori, de quien se presume que va a hacer todo lo que va a hacer, que hizo el padre, pero que no hay ni una certeza porque el fujimorismo no tiene una ideología, no es una ideología política como si es el marxismo y el leninismo, sino es un fanatismo o una cohesión partidaria. ¿Por qué es que alguien decidiría votar por la certeza del fracaso en vez de la suspicacia de lo peor? Bueno, es que en general pues el pueblo peruano no lee los programas de gobierno, ¿no? Entonces el programa de gobierno de Perú Libre, escrito por Vladimir Cerrón, efectivamente es un texto que parece escrito en los años 60, ¿no? O 70. Quiere volver a estatizar todo, en fin, es el castrismo puro. Sí, Pero nadie ha leído eso. La gente simplemente empezó a conocer al final de la campaña a este Pedro Castillo, este profesor claro. de provincias, Que de decía no más distrito. pobres en un país rico, sonaba bien, entonces la Sonaba gente... bien y la gente se identificó con él, con el sombrero, en fin. Fue un asunto emocional. Claro, pero ese es el 18% que votó por él en primera vuelta. Recuerda que hay un gran sector de estos denominados cojudignos, Sí, sí, que sí, son los sí. que votaron por él en segunda vuelta, que presuntamente son intelectuales, reputados, Sí, sí, con no, amplio conocimiento. esos sí son, digamos, es increíble que no hayan que hayan preferido elegir a un partido marxista, leninista, castrista, Ujú. a una opción como la de Keiko Fujimori. Eso expresa pues la irracionalidad del antifujimorismo o del anticaiquismo en ese Sí. momento, ¿no?
Sí, es ya pues una estulticia total, ¿no? sí. Absoluta. Para ir cerrando, Jaime, ¿cómo ves a Keiko Fujimori llegando a estas próximas elecciones? ¿Crees que se alíe con algún otro partido? ¿Crees que llegará sola? ¿Crees que todavía tiene la fuerza suficiente como para pasar a segunda vuelta? Bueno, ella no quería, se supone que hasta ahora no quiere ser candidata presidencial, Pero bueno, ya la vemos. pero genuinamente no quiere ser que quería encabezar una lista al Senado y apoyar una alianza. Pero ya la estamos viendo viajando a provincias, ¿no? Y al final, como otros partidos no quieren juntarse con Fuerza Popular, va a terminar siendo candidata, probablemente candidata Sí. presidencial. Y creo que esta vez va a estar en mejores condiciones que la vez pasada, porque ella en el año 2021, para las elecciones 2021, no sé si recuerdas, pero ella comenzó en la primera intención de voto que hubo, bastantes meses antes, no sé si un año antes o meses antes de la elección, en la primera encuesta de intención de voto ella tenía 2% de intención de voto Para 2021. para el 2021, porque ella venía de la prisión, Sí. digamos, estaba completamente desacreditada, su Ujú. imagen completamente destruida. Entonces era una corrupta, ¿no? Que había, entonces, comenzó con 2, Sí. llegó a la segunda vuelta y casi gana. O sea que ahora su intención de voto es 12%, entonces hay una diferencia entre 2 y 12%. Sí. Entonces está en mejor posición que el año 2021, pero de todos modos el antifujimorismo, el antitequismo es muy fuerte, entonces siempre es un riesgo, ¿no? Si ella pasa junto en contra de alguien de izquierda, Sí. siempre es un riesgo. ¿Y ves a la prensa también con este tufío antifujimorista irracional? ¿O a sectores de la prensa al menos? Me parece que ha bajado un poco, pero se mantiene en algunos casos, ¿ah? Ha bajado un poco, me parece, porque yo creo que la muerte de Fujimori también de alguna manera aplaca estas cosas. Tarde o temprano la gente se da cuenta que Keiko Fujimori en realidad, digamos, ya hay una mayor conciencia de que ese proceso contra él, la cárcel que sufrió, el mismo proceso que todavía se mantiene, es un Ujú. abuso político. Antes no se decía eso, ahora cada vez más se dice eso. Oiga, señor, esto es una persecución política, tiene que cesar. Entonces, poco a poco la cosa va cambiando, me parece. Sí. Bien, muchas gracias a Jaime Altaus, periodista, antropólogo, también por acompañarnos esta mañana, Jaime. Un placer conversar No, contigo como gracias, siempre. Pancho, ¿ah? Una pequeña pausa.